El Sermón del Monte, amados, es la expresión más clara del corazón de Dios para su pueblo. El Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte contiene muchos aspectos que Dios quiere que usted y yo podamos vivir, ante todo como hijos, como personas que somos del reino de los cielos. Quiere decir que hay estatutos sobre los cuales usted y yo necesitamos conocer. Ahora, lo lindo es que esta expresión clara del corazón de Dios bajado en el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos hace una claridad sobre ello. Muchas veces leemos cosas y las leemos y no las entendemos, o si las entendemos a nuestra manera las ajustamos. Mire que una de las cosas, querida iglesia, que yo encuentro en el Sermón del Monte y en estas enseñanzas es que la interpretación del hombre lleva precisamente a vivir en la equivocación, creyendo que Dios dijo eso y Dios no lo ha dicho. Entonces, por ese motivo, el Señor Jesús nos deja la claridad. Y una vez más, ¿cómo empieza el versículo, amado? ¿Cómo empieza el 31? También fue dicho. Y hablábamos hace 8 días que el Señor nos dice, claro, así fue dicho. ¿Dicho por quién? Por los escribas, por los fariseos, por los rabinos de la época. Pero Dios viene y me dice, no, un momento, yo vengo a aclarar las cosas. Os han dicho, te han dicho esto, pero yo digo, dice el Señor, pero yo digo. Y entonces vamos a ir entendiendo, amado, qué fue lo que el Señor quería decirnos a través de esta enseñanza. Jesús no solo confronta la conducta del ser humano o la conducta externa, sino que el Señor, escuche esto, querida iglesia, el Señor va directo al corazón del hombre. El Señor va directo a analizar a cada uno de nosotros y a decirnos, yo tengo algo para ustedes que aclarar, especialmente porque la interpretación que le estás dando no es lo que yo he dicho en la palabra. En el tiempo de Jesús, muchos usaban la ley de Moisés. ¿La usaban para qué? Para, de una u otra manera, ganar o tener beneficios. De una u otra manera sentir o acomodar las cosas a su manera. Entonces usaban la ley de Moisés. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. La usaban como una justificación para romper, oiga esto, para romper el matrimonio por cualquier motivo. Eso era lo que ellos querían de una u otra manera hacer. ¿Qué dice Deuteronomio 24, versículo 1, por favor? Amén. ¿Qué dice el versículo? Cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Oiga, amado, ¿cómo se sienten las damas? ¿Cómo se sienten las damas? Tremendo, ¿no? En los tiempos de Jesús, volvamos a leerlo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, escucha que hay algo importante, los observadores de la palabra, dice, si no le agradare por haber hallado en ella, ¿qué? Alguna cosa indecente. Alguna cosa indecente. Entonces hará 3 cosas. La primera, le escribirá una carta. La segunda, se la entregará en la mano. Y la tercera, la sacará de su casa, la despedirá de su casa. Entonces esto, amado, lo entendieron los rabinos y lo entendieron los escribas, y entonces decían, no, esta es la forma de poder yo deshacerme de la mujer, deshacerme de la esposa.
Y sobre eso debatían. Y mire que hemos visto en lo que el Señor nos está permitiendo del Sermón del Monte, cómo era la mala interpretación, ¿no?, de todas las cosas. Entonces, amado, el Señor Jesús es tan hermoso el Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor, amado? Mire, amada, es tan hermoso nuestro Dios, que entonces el Señor vino y dijo: no, Señor, yo voy a devolver el ideal sobre el cual mi Padre, el ideal sobre el cual el Señor creó a la mujer, para que la mujer sea una ayuda idónea, no para que fuera un objeto para moverlo como el hombre quisiera. Entonces el Señor devuelve el ideal eterno de Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor y gloria a Dios? Yo esperaría que las mujeres hubieran dicho amén, gloria a Dios. El Señor devuelve ese ideal. Entonces el matrimonio, el Señor nos hace ver y nos deja en claro que el matrimonio es un pacto sagrado, escuche, indisoluble, y es un pacto bendecido. Y yo doy gracias al Señor y gloria a Dios por ello. Ahora, cuando hablamos del ideal divino del matrimonio, que es el primer punto que voy a dejar en esta mañana, el ideal divino, porque estamos viendo que en el tiempo del Señor, lo que hacían era manipular eso. ¿Para qué? Para que si me gustó otra persona, entonces yo le doy carta de divorcio. Oiga, amado, era tan delicado esto cuando usted lo lee, inclusive, que el solo hecho que usted le quedara a la dama, se le hubiera quemado el arroz de esa talla. Es que no me gusta cómo cocina. Que hoy, no sé, se levantó y no me quiere hablar y yo no siento esa compañía. Detalles de esa talla, así escudriñando y por supuesto teniendo un tiempo para meditar en ello, de esa talla. Pero ¿sabe por qué? Porque el hombre lo que quería era cubrir sus deseos, sus apetitos sexuales, cubrir otras cosas. ¿Con qué? Con la ley de Moisés. Es que como la ley de Moisés me lo autoriza, entonces yo le doy la carta y ya. Y hasta ahí ya quedamos. Pero usted no escucha en la palabra que diga: entonces la mujer, ese día que se levantó y no lo vio en la casa, se levantó y entonces escribió una carta y luego lo sentó y luego le dijo hasta luego. Usted no escucha eso. Entonces la mujer era muy oprimida, amado, en esa época, como podemos ver también, porque vamos a ver el comparativo en esta época también, pero ante todo era muy marcado en ese momento. Entonces el Señor, amado, creó el matrimonio, y vamos a ir aclarando cosas. Cristianos, hermanos, que si usted está pensando en divorciarse, esta prédica es para usted. Si usted está pensando en que yo no sé, yo como que más bien no, esta prédica es para usted, ¿de acuerdo? Y en el nombre del Señor la tomamos todo para que nos sirva, o todos para que nos sirva precisamente como ese norte, como el Señor lo ha dejado en la palabra. Entonces Dios creó el matrimonio no como un contrato, amado. Eso es lo que hoy en día estamos viviendo, un contrato. No, Dios hizo o creó el matrimonio para que sea un pacto santo y eterno delante del Señor. Un pacto, o sea, un pacto no se rompe. Yo hago un pacto el día que me estoy casando, y hago ese pacto contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que abran la oficina de divorcios. Hasta que la muerte los separe. Pero vamos a verlo como Dios lo dice. Entonces, desde la creación, el matrimonio fue establecido como una unión permanente. Desde la creación, amado. O sea, esto no es algo que vino el Señor, no, el Señor vino a hacer cumplir la ley de la manera que el Señor la había dejado. La palabra de Dios nos declara que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, dejan de ser dos. Dejan de ser dos. Si usted quiere ir solo, pues no se case. Pero cuando, amado, nos unimos en matrimonio, entonces nos convertimos delante del Señor en una sola carne. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 24. Aproveche hoy, amado, pegarle un codazo así al que esté recibiendo esta bendición. ¿Qué
¿Qué dice la palabra en Génesis 2:24? Amén. Por tanto, dejará que el hombre a su tía, a su abuelo, a su padre, a su madre, a su padre, a su madre, o sea, a lo más cercano a lo que ha sido ese núcleo familiar. Mire, está diciendo el Señor, dejará a su padre y a su madre. ¿Y qué pasa? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Alguien está en este momento pensando que no, pensando lo que no debe? Amado, la palabra le dice en el día de hoy, y los dos serán una sola carne. No encuentro un versículo que diga, y después de haber tenido problemas, se podrán volver a ser dos. No encuentro un versículo, amado. Esto lo dijo el Señor y sobre esta verdad vamos a caminar. Amén. La palabra de Dios nos enseña que la relación matrimonial no debe ser rota, amado. No debe ser rota por el hombre, pues han sido unidos ¿por quién? ¿Por quiénes han sido unidos cuando vamos al matrimonio? ¿Por el hombre? Por el Señor. Entonces no debe ser rota la unión matrimonial, no debe ser rota por el hombre. Hay un abogado lo más de bueno, vea, saca en un momentico el divorcio. Ahí tenemos que ser sabios y saber que eso no lo dijo el Señor, que eso no debe ser de esa manera. Jesús entonces lo reafirma. Vaya conmigo a Mateo 19:6, por favor. Mateo 19:6. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 19:6. Jesús enseña sobre el divorcio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿De acuerdo? Y esto, amado, nos está entrando o nos está haciendo ver que el diseño de Dios, que el plan divino de Dios es totalmente diferente a lo que hoy en día estamos llamando matrimonio, a lo que hoy en día estamos llamando, pues vamos a vivir y si nos entendemos podemos seguir, y si no, coge por tu lado y yo cojo por el mío. ¿No parece que algo suena como muy similar a lo que los judíos hacían? Con más libertad ahora, pero los judíos tenían en ese momento, se acobijaban sobre ese mandamiento y decía, no, yo quiero tomar otra dirección y entonces te doy carta y hasta luego. Amado, a manera de ilustración, el matrimonio es como dos piezas, a manera de ilustración, dos piezas o dos trozos de madera. Los que hemos trabajado en madera, los que no han visto y si no hoy aprenden, pero cogemos dos trozos de madera y los unimos, ¿cierto? Ustedes ven esas bancas, por ejemplo. Si usted coge esa banca y le hace fuerza para despegar la unión que está, ¿qué va a ocurrir? Se va a dañar, ¿cierto? Cuando hay una ruptura, cuando hay una separación, querida iglesia, hay un daño irreparable en los dos. Escuche, en los dos, no es en uno solamente, en los dos. ¿Por qué? Porque ha habido una unión, ha habido algo que el Señor ha bendecido, y cuando esto se despega, amado, entonces allí ambas partes quedan dañadas. Ambas partes. Pablo nos enseña la permanencia también del pacto. El apóstol Pablo nos ha dicho o nos ha dejado en la palabra en Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? ¿Va conmigo? ¿Lo lee? ¿O ese pedacito nos lo saltamos? Vamos, Romanos 7:2. Pablo enseña la permanencia del pacto. Mire lo que dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? Mientras pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No traiga pensamientos malos a su mente, por favor, por favor. Pero Dios nos está recordando, amado, que esto es un pacto que hicimos.
Y este pacto nos debe hacer mover que cuando tenemos situaciones en nuestros hogares, la decisión no es me voy a separar, la decisión no es coge tú por tu lado y yo por el mío. Eso no es así, amado. Eso no es de esa manera si lo miramos a través de la palabra del Señor. Entonces Dios me está mostrando que el matrimonio es algo donde no debe separarlo el hombre. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y la cultura actual, amados, presenta el matrimonio como algo desechable. Y es una palabra fuerte, pero es así. Es algo desechable. Estaba mirando las cifras y una cifra del año 2023. Había más o menos 250,000 durante el año aquí en el Reino Unido de matrimonios que se celebraron, de los que se celebraron oficialmente, ¿no? Porque los otros que fueron no matrimonios, no tengo ese dato, pero imagínense todo lo que sucede. Pero de estos que se celebraron oficialmente, pero también el mismo año, 250,000 aproximando, pero también ese mismo año, 130,000 separaciones, divorcios. Ahora, mire cómo el hombre ha metido la mano en los planes de Dios. Mire cómo el hombre ha metido las manos a hacer la voluntad de Él y no la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo no hagamos interpretaciones a mi manera. Es que yo creo, es que yo pienso. No, sí, ahí dice que la mujer esté casada y sujeta a la ley del marido, pero no, eso no va conmigo. No. Eso no es así. Yo así he sido, me he criado así, yo así. Cuidado con esas interpretaciones, porque eso no es. Si queremos escuchar lo que Dios nos ha dicho y ante todo lo que Dios ha diseñado. Recuerde que estoy hablando en este momento del plan de Dios, de lo que Dios dejó para que usted y yo vivamos una vida en armonía y en bendición. Estoy hablando del ideal divino del matrimonio. Entonces, amados, para Dios es una unión espiritual y eterna. Para el hombre es un contrato. Para el hombre es a conveniencia. Si tú me das, yo te doy. Si tú, yo veo. Si tú te portas bien, yo estaré aquí. Si tú, cuando yo me entere de algo o empiece a ver algo, hasta allí llegamos. El contrato rompe, el contrato se rompe, pero el pacto, amado, permanece. El pacto permanece ante el Señor, ante Dios. Debemos, amados, valorar, a manera de cerrar este primer punto, debemos, amado, valorar nuestro matrimonio como un regalo de Dios. Si usted tiene su esposita allí, por favor, amado, yo le invito en este momentico a que usted le dé o le diga a ella: doy gracias al Señor por tu vida y es una bendición que el Señor me ha dado, esposa mía, amada mía. Por favor, hágalo usted con su esposito allí. Y los que no, declárenlo, que el Señor les dará esa linda oportunidad. Pero ante todo, bendiga, amado, su esposo, su esposa. Es una bendición. Mire, anteriormente la trataban como cualquier cosa, pero Dios vino a traer valor y a decir: no. La mujer es esa ayuda idónea. La mujer no es ese objeto que tú lo vas a tomar y lo vas a dejar. No, la mujer es la ayuda idónea. Son valiosas, amados, son valiosas. Y nosotros, que Dios nos ha dado la bendición de tener nuestras esposas, y de igual a ustedes, hermanas, que les ha dado el Señor la bendición de tener sus esposos, valoremos la bendición que Dios nos ha dado. Y para no dañar todavía, o para no salirme del tema de las mujeres, valoremos esa joya preciosa que Dios les ha dado, queridos varones, que nos ha dado. ¿Para qué? Para vivir una vida conforme al ideal de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cuénteme cuando llegue a casa: pastor, después de esa predicación, mire, me llevaron lo que no hacían, ahora sí lo hacen. Amén. Gloria al Señor. Si ve que paga venir a la iglesia los domingos, amado. Bueno, seguimos. Entonces, recordemos que lo que Dios ha unido, no tenemos derecho, queridos hermanos, a destruirlo por caprichos. No tenemos derecho, amado, a destruirlo por emociones o por cosas pasajeras, por situaciones donde el pecado es el primero que toma el lugar. Es el pecado el que lleva a una separación.
Es lo que maquina tu mente, lo que lleva a una separación. Pero hoy, en el nombre del Señor, hoy nos paramos, queridos varones, y le decimos al Señor: Señor, gracias. Gracias porque yo puedo entender que esto se sale del control de un ser humano. Esto es una bendición que tú has dejado, Señor. Y también para usted, querida dama, para decir también: gracias, Señor, porque esto que yo he venido pensando y que yo no creo que vaya a ser, yo alejo esos pensamientos de mi parte, porque sé que ese es un ideal tuyo, y bajo ese ideal yo me voy a mover para darte a ti la gloria, para darte a ti la honra. ¿Sabe que nosotros honramos al Señor con nuestros matrimonios? Honramos al Señor con nuestros matrimonios, amados. De esa manera usted y yo le estamos diciendo: gracias, Señor, y aquí yo me levanto a decirte que tú eres verdaderamente el que se merece la gloria, la honra por esa bendición que has traído a mi casa. Amados, debemos cuidar nuestro matrimonio. ¿Y cómo cuidamos nuestro matrimonio? A ver, ¿cómo podemos cuidar nuestro matrimonio? Comprándole ropa. ¿Cómo podemos honrar a nuestro matrimonio? Sacando a nuestras esposas a comer. Aquí está la plata para que vaya al mercado. Eso será lo que Dios nos enseña. ¿Cuántas veces oras tú por tu esposita? No me lo contestes, por favor. ¿Cuántas veces oras tú por tu esposo? ¿Cuántas veces lees la palabra con tu esposa? ¿Cuántas veces de rodillas delante de Dios le das la gloria y la honra por el matrimonio que Dios te ha dado por tu esposita? Y viceversa. ¿Cuántas veces lo hacemos? Amados, ¿sabe por qué los matrimonios se destruyen tan fácilmente? Porque la presencia de Dios ni siquiera pasa, amados, por allí. No, cuando el problema se arma, las situaciones vienen, Dios no está por ahí. Es que hoy no es domingo. Los domingos es que vamos a la iglesia. Amado, la presencia de Dios, la forma de cuidar ese regalo precioso que Dios nos ha dado, querido varón, querida mujer, amado, amada, es cuidarlo con oración, cuidarlo con paciencia, cuidarlo con fidelidad. Cuidarlo con aquellas cosas que, aunque no las veamos, las declaramos por el poder del Señor que las vamos a ver. Este hombre, no, él con eso, con el Señor, no, nada. Declárele en el nombre del Señor: tú eres un hombre con propósito para Dios, porque Dios te ha creado y te ha permitido y nos ha permitido esta unión. Declárelo. Pero declararlo significa que hay que creerlo. He tomado un momento para hablar del diseño de Dios. Si ve que cuando vengan pensamientos a nuestra mente de que me quiero separar, eso no es de Dios. Si ve que eso ni siquiera el Señor lo dejó. Pero vamos a ver cómo los mismos escribas, los mismos fariseos, cómo querían buscarle al Señor, querían de una u otra forma confrontar al Señor para decirle: pero un momentico, Señor, usted está diciendo esto, pero la ley de Moisés dice. ¿Me recuerda nuevamente cuando leímos la ley de Moisés? ¿Se acuerda? ¿Qué dice en el 24:1? Cuando alguno tomare mujer y casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, ¿qué pasaría? Entonces vamos a un segundo punto. ¿Cómo llama el primer punto, amados, que he dejado en esta tarde? El ideal divino del matrimonio. Sobre ese nos tenemos que mover. El ideal humano, sobre ese no vamos a llegar a ningún lado, amados. Sobre ese, cuando a usted le salga una arruga, va a ver el ideal que va a llegar o lo que va a llevar. Cuando usted le empiece a subir y que el arroz, ¿no?, que ya nos cae tan mal después de tantos años, hasta ahí llegamos. Esto va viceversa, hombre y mujer. Ese es el ideal humano, pero el ideal divino, el ideal de Dios, es totalmente diferente. Es aquel que sella hasta que la muerte los separe. Amén. Número 2, el error de los fariseos. El error de los fariseos. Y ese error de los fariseos, traigámoslo también a esta época. Ese error que hay hoy en día en estar escuchando: yo me voy a separar por esto, yo quiero separarme por esto. Los maestros de la ley deformaron la enseñanza de Moisés. ¿Para qué? Para justificar entonces, como hemos hablado, sus deseos, sus apetitos carnales.
Amado, vaya conmigo a Deuteronomio 24:1. Bueno, ya estuvimos, ya lo miramos. Antes de ir a otro versículo, permítame, yo lo repaso, y nos movemos al que quiero dejar. Dice el Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Bueno, dejémoslo ahí. Los rabinos habían interpretado totalmente equivocado. Mire que habían, amado, inclusive, les paso este datico que me pareció importante. Había en ese momento dos escuelas rabínicas en la época de Jesús. Una se llamaba escuela de Chamaí y la otra se llamaba escuela Gilel. Ahora, ¿por qué enuncio esto? Porque mire que esto no es un tema de hoy. Esto es un tema que viene desde tiempo atrás, donde la escuela Chamaí lo limitaba a faltas graves de inmoralidad. Y ya vamos a hablar de las faltas graves de inmoralidad. Ahora, lo limitaba como una conducta inmoral. O sea, decía realmente, no necesariamente es el adulterio, es que algo vergonzoso ha hecho esa mujer, y entonces a través de eso el hombre puede darle carta de divorcio. Pero había otra, que era la escuela de Gilel, que lo interpretaba más ampliamente, y esta lo interpretaba permitiendo el divorcio en cualquier cosa trivial. Trivial significa cualquier cosa en el sentido de sin importancia. No era tan importante, pero sobre eso lo hacemos. Pues imaginemos qué cantidad de gente había en la escuela rabínica de Gilel. Mucha, porque esa era la que decía, no, libremente cualquier cosa yo puedo hacer, pero la otra no. Entonces he mencionado estas dos escuelas rabínicas a manera de información para entender que en esa época estaban esas discusiones, estaba esa complicación. Lo entiendo, no lo entiendo, esto sí, esto no. Pero el Señor, que es lo que el Señor me enseña y nos enseña en esta tarde, es muy claro, en esta mañana es muy claro. El Señor nos deja ver en la palabra que no podrían hacer o ser actos indecentes con respecto a lo que estaba señalando el hombre, sino algo que moralmente afectara a esa persona. Usted podría decir, lo que ocurre es que de pronto el marido encontró que no era virgen en el momento en que la desposó. Podría ser, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es muy clara. Había un castigo severo para esas personas. Podríamos decir, es que lo inmoral era que de pronto esa persona fue adúltera, entonces se acostó con otra persona. No, porque había también otro castigo. Vaya conmigo a Levítico, por favor, capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Estoy hablando del error de los fariseos, cómo interpretaban de mal la ley que el Señor había dejado. Bueno, en este caso la ley de Moisés que había él implementado. ¿Qué dice Levítico 20, 10, por favor? Yo aprovecho para tomar agüita, por favor. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No había otra. ¿En qué dice? Indefectiblemente significa que se tiene que cumplir. O es. Quiere decir que esa persona o esos dos, por haberlos hallado en adulterio, ¿qué pasaba? El castigo era muerto. Entonces no sería ese, porque si hubiera sido ese, no le darían una carta de divorcio, ¿cierto? ¿Qué dice Levítico, por favor? Deuteronomio 22, 20, 21.
Con toda libertad, por favor, lo lee. Tranquilo, que yo le descuento el tiempo después, más tardecito. Deuteronomio 20, 22, 20, 21. Dice la palabra de Dios: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que esto, amado, nos está llevando y nos está diciendo que había unos castigos mucho más severos, que no era que yo fuera no, es que se acostó con alguien y ya, no, pagaba con su vida. Pagaba con su vida. Es que adulteró, pagaban con su vida. Pero esto era lo que la ley mosaica decía, pero no era realmente en muchas ocasiones lo que hacían. Usted no encuentra que trajeron al hombre y lo apedrearon. Usted encuentra que trajeron a la mujer y la apedrearon, o la iban a apedrear. Entonces, con base en lo que estamos hablando, los actos indecentes a los cuales se está refiriendo serían conductas vergonzosas. De pronto, inmoralidad sexual, por ejemplo, en el momento del acto, cosas que no lo dice como tal la palabra, pero eran cosas que permitían, por supuesto, la carta de divorcio, pero no era cualquier cosa. No era que se le quemó el arroz, no era que, miren, no, hoy ya no me quiero, es que quiero tenerla aquí porque me gustó más aquella que pasó allá. Esto no era así, pero lo interpretaban precisamente. Por eso el error de los fariseos. Y los fariseos, cuando el Señor les enfrenta en esto, entonces mire lo que le dice a estos fariseos al Señor. Vaya conmigo a Mateo 19, 3, 9, por favor. Mateo 19, 3 al 9. Dice la palabra de Dios: Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Por cualquier causa, perdón. Y él le respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él les dijo: ¿por la dureza de qué? ¿Por la dureza de qué? A ver, ¿cuántos aquí se quieren separar? ¿Cierto que? ¿Cuántos han pensado? ¿Cuántos han creído? Hombre o mujer, querido hermano, mire lo que está diciendo el Señor: por la dureza de tu corazón. Ahí se fundamenta cuando las cosas empiezan a irse por otro lado, a pensar, a que yo creo que esto no. Por la dureza, dice el Señor, de vuestro corazón fue que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Muy importante que entendamos algo. El Señor diseñó, ya lo vimos en el primer punto, el diseño original de Dios para la familia, para el matrimonio. Pero por esa dureza del corazón, Moisés hace una ordenanza. ¿Quién la hizo? ¿Dios o Moisés? Moisés. Entonces, cuando el hombre mete las manos, las cosas no van bien, ni son como Dios las dijo. ¿Qué decían los publicanos? ¿O qué decían los fariseos? Pero Moisés nos. Exacto, Moisés, pero eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios ha dicho. O sea que aún con esa situación que se vivía, esa mujer todavía puede ser restaurada, ese hombre puede ser restaurado. Pero no, lo primero es que ya esto no va más, esto se acabó. Y es lo que en la dureza del corazón, por supuesto, emana. Dice el versículo 9:
Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, varones, cuidado con esto, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mire lo que está diciendo el Señor. Y si usted y yo seguimos lo que dice el Señor, no lo que dice la ley mosaica, no lo que dice en los juzgados, debemos comprender y entender que Dios nos está diciendo: yo te digo que lo único en lo que estoy en el acuerdo por la dureza de su corazón es que la fornicación, ¿cierto? Lo dice. Pero cuidado, entonces esto me da derecho para ya decir, no, hasta luego, ya entonces no más porque la Biblia lo dice. No, Dios agota hasta el último momento para que usted primero, y usted y yo podamos ser restaurados por el poder del Señor. Usted y yo podamos venir y saber que eso que estaba debilitado, eso que se dañó, pueda reconstruirse nuevamente, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en lo que Dios restaura, no en lo que el hombre restaura. Entonces mire que aquí no es que yo cojo por el caminito más cortico y entonces, bueno, ahora sí me voy porque este me fue infiel y esta me fue infiel. No, amados. Inclusive el porcentaje de infidelidad, cuando estaba hablando de estas estadísticas, es muy alto. Llega a un 37% en los casos que se presentan por divorcio. 37% por infidelidad. Bueno, entonces Dios me está diciendo, no, escuche, si usted repudia a su mujer, usted le está haciendo a esa persona adulterar. Y el que se casa con esa, adultera también. Mire que el Señor lo deja mucho más claro y nos dice, cuidado, lo que yo anhelo es que lo que haya sucedido en la circunstancia, en la situación que ha vivido, usted pueda, por el poder del Señor, restaurarse, ser restaurado. Ahora, esto no es para salir, querido hermano o hermana, ahora, no, pues yo voy a restaurar esto de una vez. No, hay cosas y hay procesos que Dios muestra. ¿Qué quiere decir? Que hay que pasar. A ese hombre tiene a Dios en su corazón o no. Esa mujer verdaderamente tiene al Señor en su corazón o no. Ha entregado su corazón a Dios. ¿Quiere ser restaurado? ¿O esto quiere ser otra vez en mis fuerzas para que las cosas se restauren y poder coger la palabra y acondicionarla a mis necesidades o a mis deseos? Que era lo que hacía precisamente el pueblo de Israel. Entonces, amados, el Señor lo que está buscando con esto es que usted y yo podamos comprender que Dios no aprueba el divorcio. Dios no aprueba el divorcio. Dios agota hasta lo último. Pero dice, bueno, en caso de fornicación, lo que haya sucedido, yo estoy dispuesto a ¿qué? A restaurar esa vida. A restaurarla, si esa persona o ese hogar quiere ser restaurado por el poder del Señor. Entonces, en esta vía, la sociedad hoy en día justifica las separaciones. Justifica. ¿Y cómo? Con frases como yo ya no siento amor, con frases como no nos entendemos, es que ya las cosas no son lo mismo, que son frases que carecen de peso, querido hermano, que carecen de peso. Es que yo ya no la quiero, es que yo ya no lo quiero, yo no sé, yo ya como que no. Frases que carecen de peso y que precisamente nos desafían a saber que aunque nosotros tengamos esos pensamientos, Dios ha dicho en la palabra que Él puede restaurar. Y eso que hoy no vemos vida, ahí, esos huesos secos, allí florecerá vida en el nombre del Señor. Allí veremos la gloria de Dios cuando dejamos que sea Dios el que maneje nuestro caminar y nuestra vida. Debemos cuidarnos de no torcer, amado, la palabra del Señor. Debemos de no acomodarla a nuestra conveniencia. Y es tan peligroso, querido joven, que usted ande en situaciones de fornicación, de adulterio. Eso es peligrosísimo, porque nos estamos metiendo precisamente en áreas donde Dios ha dejado esa bendición solo para el matrimonio, esa bendición solo para que usted y yo podamos disfrutarla conforme al diseño del Señor. Porque Dios se glorifica en un matrimonio, amado. Amén.
Número 3. He hablado del error entonces de los fariseos en interpretar en ese momento las cosas y lo que hoy en día usted y yo podemos interpretar, malinterpretar. Mire, salga de este día hoy los que estamos casados y adiós, eso de divorcio no es conmigo. No, eso no es conmigo. No, que yo mire que yo me divorcio, eso es contigo, allá tú, pero yo no. Delante de Dios yo no hago esto. Yo no hago esto. Profundizamos un poco más. Hay una enseñanza acerca de cuando usted se compromete con una persona que es creyente y cuando no es creyente. Y Pablo en algún momento dice que si no es creyente y ese no creyente hace temas de separación, dice la palabra, bueno, Pablo, esto no lo dice el Señor, sepárese. Sepárese, esas son las dos cositas que uno encuentra. Sepárese, dice Pablo. Pero amado, lo dice Pablo, por supuesto, siguiendo el hilo de que no estamos sujetos a vivir en un yugo hacia esa persona incrédula, ¿de acuerdo? Pero cuidado, amado, también dice la palabra que si usted es creyente no se separe para que por su conducta, su manera de vivir, usted pueda traer salvación a esa persona y conversar. Oiga, no negocie las cosas. No es que usted por ser creyente y ese que es inconverso, pero como aquel dijo, no, usted no va a hacer esto, entonces yo voy a hacer lo que aquel dijo. No, no, es al contrario. Es usted con su testimonio mostrarle que primero está el Señor y que si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer conforme al que Dios me ha dicho. Y por supuesto, debo lealtad. Como Dios lo ha dicho, mujeres estén sujetas a sus maridos, pero entonces en el amor del Señor yo no voy a hacer lo que no debo hacer, sino con mi testimonio voy a llevar a ese hombre a los pies de Dios para que ese hombre también pueda ser alcanzado y obtener salvación y vida eterna. Una cosa es cuando el creyente va a tomar esa decisión y sepa desde ya que el creyente no tiene esa vía de que me voy a separar, y el inconverso, si la toma, sepa que el apóstol Pablo la dice, pero nosotros miraremos siempre buscar la restauración por el poder del Señor. Amén. Tercer punto, la verdad o la verdadera enseñanza de Jesús. Cristo revela la verdad. El divorcio solo tiene cabida, queridos hermanos, querida iglesia, cuando hay ruptura del pacto conyugal. Lo vimos hace un momento. Y esto nos lleva a inmoralidad sexual, como se veía, que podría ser entonces fornicación o adulterio. Hoy en día, porque en ese entonces no, en ese entonces lo que lo que se hacía era que se pagaba con la vida por haber caído en esos actos. Jesús dijo, vaya conmigo a Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pastor ya lo dijo, sí, pero quiero dejarlo más explícito en este tema. El apóstol Pablo entonces enseña que el matrimonio también cumple la función de guardarnos de la fornicación. Qué lindo es esto, amado. Cuando usted y yo vivimos un matrimonio, nos estamos cuidando, guardando de fornicar o de adulterar. Y esto es importante. Mire que no es a buscar por allá afuera, es entender que Dios me dice, ahora es importante que tú vivas, ¿cierto? Si está ese sentir en ti, porque también se habla de los eunucos, que es otro tema, pero si está ese sentir, si tú no puedes vivir sin tener una pareja, entonces ten tu pareja y Dios la bendice, pero bajo la cobertura del matrimonio. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, ¿qué dice? ¿Qué dice? Volvemos a repetirlo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, ¿cuántas mujeres? No hemos llegado ahí todavía. Los espero, porque esto es importante, amado.
Primera de Corintios 7:2. Amén. ¿Qué dice la palabra? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto significa que el matrimonio, amado, tiene que tener un espacio de amor, tiene que tener un espacio de satisfacción personal, tiene que tener un respeto y un cuidado. Eso significa, amado, que cuando vivimos con ese ser, usted tiene que pasar tiempo con su amado y con su amada. ¿Cuántos pasan tiempo más en este momento con el trabajo? No, es que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Sí, no es que no, es que si no. Ay, amado, tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos que crear esos espacios. Ay, el amor, cuando las conocíamos o apenas las estábamos conociendo, pasábamos, ay, ¿dónde estaría? No, yo voy, a tal hora yo voy a hacer esto. ¿Y ahora? No, ahora hay que hacer esto, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Y mañana nos pagan, tenemos que tener esto resuelto. Mira, amado, Dios en la palabra dice, ok, entonces cada uno tenga a su esposo, cada uno tenga a su esposa, pero eso me invita a crear esos espacios. ¿Espacios para qué? Espacios de amor, espacios de satisfacción, de respeto, de cuidado mutuo, amado. Los matrimonios rompen precisamente, muchas veces o se desgastan, es por eso, porque lo que debemos cuidar no lo cuidamos. No lo cuidamos. No, es más importante la moto, el carro, la casa, es más importante. No, amado, Dios me dice en la palabra que en el diseño de Él, el Señor puso un propósito para que usted y yo seamos bendecidos y demos la gloria al Señor. ¿Sabe que el Señor me dice en la palabra, y fructificaos? Porque al fructificar, nuestros hijos son una bendición y es la continuación de la palabra de Dios sobre ellos, la extensión del reino y del gobierno de Dios en la tierra. Pero eso no lo hacemos porque para nosotros ha sido más importante otras cosas que el mundo ha vendido. Voy enrutándome para cerrar. Dios no aprueba el repudio. Escuche, valoremos nuestras esposas. Este tercer punto, amado, me está llevando a entender que, o lo cierro con esta pregunta, ¿estamos cumpliendo nosotros el rol de esposos, el rol de esposas? ¿Estamos cumpliendo, amados, según la palabra? ¿Estoy siendo fiel a mi esposa? ¿Está siendo usted fiel a su esposo? Y escúcheme, no solamente físicamente, no es que yo no me he acostado con nadie, perdón que no podré seguir hablando de esa manera que hay niños, pero estoy cumpliendo mi rol, no solamente en ese acto, en mis pensamientos. ¿Sobre qué giran tus pensamientos cuando recibes el dinero de tu mesada? ¿O sobre qué gira? No gira de pronto en decir, wow, voy a invitar a mi esposo, a mi esposa, voy a hacer esto con mi esposo, con mi esposa. ¿O en qué giran esos pensamientos? Bueno, recuerde que en este punto el Señor me está recordando que muchas de las cosas que hemos vivido precisamente ha sido porque no hemos prestado atención a las cosas que Dios me está diciendo. Estoy siendo fiel. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? O sea que no solamente es que yo no he ido a hacer algo o ese acto, es que mis pensamientos también se estén alimentando para valorar lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha dado como regalo. Último punto, el llamado a la reconciliación. Dios no nos llama a separarnos, sino a reconciliarnos. Querida iglesia, Dios nos llama a vivir ese plan, ese diseño de Dios y a vivir en paz. Eso lo instituyó el Señor, eso lo diseñó Dios. Ahora, no, yo me separo, yo esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo para que lo piense y se detenga. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, hablo de Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10 y 11, y dice la palabra de Dios,
Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo. O sea, ahora ya no es Pablo el que está diciendo esto, sino el Señor el que lo está diciendo. ¿Y qué dice el Señor? Que la mujer no se separe del marido y el marido se separe de la mujer. ¿Eso dice? ¿Cierto que no dice? Amados, ¿estamos o no estamos? ¿Si están siguiéndome la palabra o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Espera un momentico. Pero los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, escuche, quédese sin. No, pero pastor, entonces no se separe, amada, porque Dios está diciendo que hay que buscar una reconciliación. Mire, o reconcíliese. ¿Con quién? Y que el marido, entonces no era que el hombre no estaba metido allí, y que el marido no abandone ¿a quién? A su mujer. Amados, ¿por qué nos metemos en estos rollos si es tan hermoso lo que Dios hizo y nos regaló para vivir en armonía, para vivir los dos como una sola carne? ¿Por qué, amado? Precisamente por la dureza del corazón, porque el corazón lo que quiere mirar es otras cosas, lo que me está vendiendo la sociedad, lo que pasó por allí, la lujuria. Amado, ese es precisamente el error que lleva a muchas parejas, amado, a este tipo de divorcios en este tiempo. El Señor no aprueba, amados, el repudio. El Señor no aprueba el divorcio. Un jarrón roto, a manera de ilustración, no puede ser restaurado puede ser restaurado por un artesano. Yo no sé si usted conoce un arte que es un arte de restauración. Y justo estudiando ese arte de restauración, cuando algo se quiebra, se lo pueden volver a restaurar, pero se lo restauran con oro. El oro empieza a unir esas piezas. Eso es un arte. Sí, yo no sé qué, algo japonés. Bueno, el tema es que si el hombre puede hacer eso en ese lugar de poder mirar cómo queda esta vasija, ¿sabe usted cómo quedará ese matrimonio cuando Dios lo restaura? Ay, ¿sabe cómo queda ese matrimonio cuando ha pasado por momentos duros en su vida y se han dejado moldear por el Señor y el Señor ha restaurado ese matrimonio? Va a estar más sólido. Y va a ser no ese gol con el que el hombre lo restaura, va a ser el poder de Dios obrando sobre la vida de ese hogar, de esa pareja. Hay salvación, hay esperanza en el Señor, pero nosotros necesitamos saber que debemos vivir bajo lo que Dios nos está mostrando en la palabra. Mientras el mundo dice, no se puede, esto no lo podemos recuperar más, coge por tu lado. Mientras el mundo te está diciendo, hay otra opción, quizá puedes encontrar otra pareja que te comprenda. Amado, mientras el mundo dice, si algo no funciona, cámbialo, Dios te dice y me dice en esta mañana, amado, en este lugar, si algo se quebró, yo lo puedo restaurar. Si algo se quebró, yo lo puedo restaurar, yo lo puedo poner nuevamente al lugar original. Pero tengo que creerle al Señor. El enemigo busca, y hemos visto un pasaje donde el Señor le dice a los escribas, a aquellos rabinos, no es como ustedes dicen, no es darle cartas de divorcio y que vea, váyase y yo me consigo otro. No, eso lo acomodaron ustedes a su manera. Yo digo que antes debemos, en el amor de Dios, venir para que Dios tome el control de esa vida y esa pareja, esa vida, ese hogar sea restaurado. ¿Sabe qué ocurre después de un divorcio? Si hay niños en el hogar, de ahí para allá verá las maldiciones seguir en esa cadena, en ese orden. Pero cuando nosotros dejamos que Dios restaure nuestra vida, entonces honramos nuestro matrimonio y lo estamos honrando como ese pacto santo que Dios nos mostró desde el diseño original. Amados, cuando usted y yo estamos
siendo fiel a nuestro cónyuge, y cuando tenemos en claro que el Señor nos dio a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe, entonces cuando vengan a asaltarle pensamientos que no son, usted y yo nos paramos en el nombre del Señor y bendecimos a nuestras esposas y bendecimos a nuestros esposos, y nos vamos de esos lugares que son tan delicados o que son allí como todos temblorosos. Nos vamos de ahí, porque no vamos a permitir que esas cosas vengan a destruir un hogar, una bendición que Dios ha traído al ser humano. Póngase de pie, por favor, querido hermano.